Bueno, bueno, entonces el tema que tenemos para hoy es por qué David venció a Goliat. Fíjese de que la historia, pues aunque es una historia bastante conocida, pero se va a dar cuenta de que precisamente no deja de tener su encanto, ¿no? Por algunos detalles de que algunos que usted ya sabe, algo otros que no, pero la idea va a ser precisamente de que la opinión de todos va a hacer pues de que se enriquezca el tema que vamos a compartir. Entonces vamos a comenzar primeramente hablando un poquito acerca del trasfondo de David. Fíjese de que en ese aspecto el rey David la verdad que es un personaje bien interesante por algunas situaciones como esta. Mire. Fíjese de que por ejemplo mire lo que dice primero de Samuel 16:7. Hermano Magdaleno, si nos lee esa cita por favor, primero de Samuel 16:7. Hola. Si no, veamos, hermano Jan, si nos la lee, por favor. Primero de Samuel, yo creo que el hermano Magdaleno no nos oye todavía. Con gusto, primero de Samuel 16:7. A ver. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Correcto. Fíjese de que en el caso de David pasa una situación de que, bueno, cuando iban a elegir el sucesor de Saúl, se da el hecho de que prácticamente, imagínese, llega una persona tan importante como el profeta Samuel y ni siquiera lo invitan a la reunión, ¿va? Como queriendo decir, bueno, este cipote se puede quedar allá en el campo trabajando. Pero, ¿qué es la situación que se da? Que precisamente cuando está en esa investigada sobre quién va a ser el rey, y que bien interesante la astucia de Samuel en ese caso, ¿no? Que cuando empezaban a pasar todos los hijos de Isaí y que ninguno era, Samuel en lugar de pensar, quizás Dios se equivocó, ¿va? No, fíjese la lógica que él agarró, ¿va? Fue el hecho de decir, entonces yo me he equivocado en entender precisamente qué es lo que Dios quiere. Entonces, por eso es de que hace la pregunta, bueno, ¿y son todos estos tus hijos? ¿Hace falta alguno? Y ahí está de que cuando mandan a llamar a David, pues era el menor de todos, pero ahí está que ese era. Entonces, lo curioso del caso, pues, es de que teniendo todos esos hijos, quien tenía el corazón precisamente para hacer la tarea que se le iba a encomendar, iba a ser David. Luego fíjese que en el caso de David pasó una cosa bien interesante. Hermano Juan Castro, si nos lee, por favor, primero de Samuel 16:13. Primero de Samuel 16:13. Amén, pastor. A ver. Las disculpas del caso de hace un momento, pero... no se preocupe. Amén. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Correcto. Fíjese que en el caso de David, en el Antiguo Testamento ocurría una situación. Muchas veces nosotros cuando hemos oído hablar acerca, por ejemplo, de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, decimos, el Espíritu Santo venía temporal, de una manera temporal, ¿va? Es hasta precisamente en el día de Pentecostés que vemos la obra del Espíritu Santo de una manera permanente, ¿no? Y de hecho ese es el momento en el cual el Señor dice que cuando eso se dé, dice, es cuando va a venir el Espíritu Santo permanentemente sobre el creyente. En el Antiguo Testamento no ocurría así. Pero lo interesante del caso es el hecho de que en el caso de David, cuando viene el Espíritu sobre él, dice, y desde aquel día en adelante. Entonces es por eso, por ejemplo, de que David tiene esa oración ahí en el Salmo 51, ¿no? Cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque se ve de que la relación que él tenía con el Espíritu Santo con respecto a cómo la tenía el común de los mortales, como que era una cosa un poco diferente, ¿no? Se ve que el Espíritu Santo en ese aspecto permanecía en él más tiempo. Y por eso es que dice ese pasaje, dice, y desde aquel día en adelante. Luego fíjese que otra cosa también que tenía este David era esto, mire, veamos, hermano Mario, si nos lee por favor, segundo de Samuel 23:1. Segundo de Samuel 23:1. Amén, pastor.
Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Correcto. Fíjese de que en este caso David, la Biblia le da un título a David bien interesante, ¿verdad? Porque dice que es el dulce cantor de Israel. Entonces, vea en ese aspecto cómo se ve, cómo se da esa situación de que por una parte, bueno, al principio ni siquiera lo tomaban en cuenta para elegirlo como rey. ¿Verdad? Esa fue una de las cosas. Con todo y eso, pues es elegido rey. El pasaje del 16:13 nos menciona esa situación pues, de que a partir de ese momento el Espíritu Santo vino sobre él de una manera inusual, como no ocurría en el Antiguo Testamento. Y esta otra situación también, pues de que menciona la Escritura, de que David es llamado el dulce cantor de Israel, dice, y el ungido del Dios de Jacob. Y otra cosa también que las Escrituras hablan acerca de David, lo siguiente, ¿no? Era el hecho de que David llegó un momento que le rebalsaba tanto el gusto por querer alabar a Dios, que una de las cosas que comenzó a hacer fue inventar instrumentos musicales. Por eso es de que en Amós 6:5 leemos, dice, gorjean al son de la flauta, dice, e inventan instrumentos musicales como David. Entonces, en ese aspecto le diré, era una personalidad, pero bien especial, ¿verdad? Era bien especial precisamente porque era el menor de 8, pero tenía ese corazón especial para alabar a Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él de una manera inusual y las Escrituras le llaman pues el dulce cantor de Israel. Luego fíjese que otra situación hablando acerca de ya empezando a ver qué fue lo que sucedió en esta situación con los de David y Goliat, tiene que ver precisamente con la amenaza de Goliat. En este caso, veamos, Miguel, si nos lees, por favor, primero de Samuel 17. Buenas noches, pastor. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Se le ha ido el audio, pastor? No me da completamente la pantalla. Tengo que quitar eso. No se escucha nada, pastor. No se escucha, pastor. No hay audio, pero sí hay imagen, pastor. Ahorita viene de nuevo el pastor. Ya no se ve la pantalla que estaba compartiendo, ¿verdad? Sí, ya no se ve. No, la Ah, pantalla no se ve, pero sí ya se restableció el audio. tiene que habilitarme otra vez como anfitrión, hermana María Julia. Ok, ok. Veamos ahora. Ah, sí, yo soy el anfitrión, no me había dado cuenta. ¿Verdad que sí? Es que como en el ratito que me sacó, entonces quedó usted. Listo. Ok, ahorita vamos entonces. De
Se ve que como que hubo un pequeño Bajo. bajo. Sí. Bueno, vemos, quiero ver qué es lo que estamos viendo. Le había pedido a Miguel que nos leyera, quiero ver, sí, la cita de 1 de Samuel 17:4. No sé si ahorita todavía estás. Veamos. Hermano Milton, ¿me escucha? Para que nos pueda leer 1 de Samuel 17:4. Amén, Hola. pastor. Ahorita. Ok. Venga, amén. Ahorita. Sí. Amén. Dice, 1 Samuel capítulo 17, versículos 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de Altura. de altura 6 codos y un palmo. Correcto. Fíjese que la estatura de Goliat ya si la convertimos a medidas actuales, la estatura de Goliat era 2 metros y 92 centímetros y medio. O sea que era algo pequeñón, y por eso era de que cuando él decía, bueno, vaya, mándenme uno para que venga a pelear conmigo, pues. Y el problema no era solamente la altura, sino que también todo el armamento que tenía, porque mire lo que sucedía. Dice, sobre sus piernas, dice, traía grebas de bronce. Eso de las grebas eran como rodilleras, pero eran metálicas. Dice, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces ahí es donde se da esa situación precisamente sobre en qué consistía la amenaza de David y la estatura que tenía Goliat. Fíjese que una de las cosas que también es interesante, por ejemplo, que nosotros podamos tener en cuenta, mire, y qué tan grande podía ser Goliat, porque vaya, esa estatura que leemos ahí de 6 codos y un palmo, o sea, 2 metros y 92 centímetros y medio, pues como que podría sonar un poco exagerada, ¿no? Pero mire, por ejemplo, esa foto que está allí. Le voy a comentar un poquito respecto de esa foto para los que no están un poco familiarizados. Ese sujeto que está a la izquierda se llamaba Robert Pershing Wadlow. Nació el 22 de febrero de 1918 y murió el 15 de julio de 1940. Fue el hombre más alto de la historia según el libro Guinness de los Récords. Fue conocido también como Alton Giant, traducido como el gigante de Alton. Tenía una altura de 2,72 metros, o sea que Goliat, si este sujeto de la foto medía 2,72, Goliat era todavía 20 centímetros más alto. El sujeto que está parado a la par de él mide 1,85, pero imagínense cómo se ve respecto del otro. Dice, y un peso de 222 kilogramos o 488 libras. Cuando falleció a los 22 años, su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más, es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. Lo mismo le ocurrió a John William Rogan, la persona que ostentaba el récord de persona más alta de la historia hasta ese momento, con una altura de 2,69. Entonces puede darse cuenta de que cuando hablamos acerca de Goliat como una persona gigante, pues la verdad que es algo que no está muy lejos de la realidad. En ese caso, pues en el caso de este sujeto era un problema de la tiroides. En el caso de la raza de Goliat era una alteración genética, que era prácticamente la que hacía de que se diera todo que creciera ese tipo de gente así en esa zona de Gat. Luego fíjese que también hay otra cosa que también es interesante que nosotros podamos tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta antes de que sigamos o algún comentario. Tal vez le voy a poner esto para que si alguien tiene alguna opinión antes de que sigamos. ¿Todos estamos bien hasta acá? Bueno, entonces si todos estamos bien, si no hay comentarios, déjenme, díganme.
Perdón, pastor, mi nombre es Magdaleno Ramos. Estoy en liderazgo. Tenía apagado el micrófono y Ah, ok. no estoy muy actualizado con la tecnología, pero Ah, ok. eh, como estamos hablando de los gigantes, ¿qué relación podría tener con algunos que llaman los nefilines? O cuando dicen que se acercaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Sí. Fíjese de que lo que sucede es de que esa palabra Nefilim aparece únicamente en dos lugares. Aparece en Génesis 6 y aparece en números 13, cuando habla acerca de que dice que los espías vieron gigantes que estaban en la tierra de Canaán. La palabra es, aunque es oscura y de hecho los léxicos generalmente así lo ponen, existe, digámosle así, una tendencia que en el caso del contexto de Génesis 6, a que tenga el significado de que eran gigantes, pero no de estatura, sino que eran gigantes en el sentido de que eran personas importantes. Es por eso de que en el pasaje de Génesis dice, estos fueron los que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Ahora, es que sí existieron personas de gran estatura, claro que sí va. Goliat y su familia es un buen ejemplo de ello. Y seguramente esa raza que vivió en Génesis 6 sí eran gigantes, pero tal vez algo parecido a lo que nosotros estamos viendo en la imagen, ¿no? Porque también un gigante, precisamente debido a ciertas limitaciones físicas, también no puede ser demasiado alto. No puede ser demasiado alto porque, entre otras cosas, si es demasiado alto, tiene el problema del sobreesfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear sangre en un cuerpo tan grande. Entonces, cuando se habla acerca de gigantes, tiene que ver en una altura parecida a esa, por ejemplo, como esa que nosotros estamos mostrando en la imagen. Pero sí, definitivamente, sí, tanto antes del diluvio como después del diluvio hubieron personas de gran estatura, que era más que todo producto de una alteración genética, que era lo que hacía de que alcanzasen ese tamaño, ¿no? Y por eso es que se da esa situación así. ¿Algún otro comentario más o alguna otra pregunta antes de que sigamos? Todos estamos bien hasta acá. Gracias, hermano. Ok, perfecto. Ahí ya sabe de que si hay algo otra que le surja por ahí, porque ya va a ver más adelante cuando nos metamos en el tema de la onda sobre cómo fue que se dio ese incidente. Pero fíjese que también, ¿qué es lo que sucede? En este caso, cuando David se ofrece a pelear contra Goliat, mire lo que ocurre. Hermano Jaime Rivas, no sé si todavía va en tráfico o ya nos puede ayudar en la lectura. Hola. María Lidia ya puede leer, ya está en... Entonces, hermana María Lidia, si nos hace el favor. Ya le echaron la... Sí. Okay. A ver, primero es Samuel 17:26, si nos hace el favor. Con gusto, veamos. Entonces habló diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Pero del Dios viviente. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Primeramente David vaya, a pesar de que Goliat tenía esa estatura de 2 metros y 92 centímetros y medio, mientras todos los demás decían, mientras todos los demás tenían miedo de ir a pelear, Saúl inclusive, David dice, pues no, yo voy. Fíjese de que esta situación sobre por qué David se ofreció para ir a pelear es por aquella cuestión de que lo ven como queriendo decir, mire, como que es cuestión de óptica, ¿va? Porque tal vez mientras los demás decían, Goliat es muy grande, me va a matar, David decía, Goliat es bien grande, no puedo fallar, ¿va? Yo creo de que si se tratara de dispararle a un elefante, como que es más fácil pegarle a un elefante que pegarle a otro tipo que pegarle a un colibrí, pues. Entonces, en ese caso, por eso es de que vemos de que David se ofrece para ir a pelear y hay una cosa que, mire lo que sucede, porque dice acá, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Entonces, una cosa que nosotros notamos aquí es lo siguiente, que David no era que iba a inventar, él ya había peleado antes. Hermano Jaime Rivas, le veo con la mano levantada, disculpe. Pastor, disculpe, solo era para informarle de que ya estoy disponible para leer. Vale, perfecto. Entonces estábamos haciendo el comentario de que en este caso cuando David se ofrece para ir a pelear, vea usted de que no era la primera vez que David peleaba. O sea, él ya había peleado antes. Entonces, por eso es que le dicen, no, le dice, si no creas que yo te estoy diciendo solamente por una cuestión de bravuconada. Yo ya he peleado con animales. Dígame, hermano, ya. Maestro, después de esta explicación, se me surge siempre una consulta como cultura general de por qué al filisteo siempre se le hizo esa de peyorativamente incircunciso y a los demás pueblos enemigos no se le mencionaba eso. Yo conozco, pues, conocemos todo el contexto de que ellos estaban dentro del pacto de la circuncisión, pero ¿por qué solo a los filisteos ellos les llamaban incircuncisos? Y tal vez no solo ellos, sino que quien tiene esa expresión es David. O sea, porque los demás nadie había mencionado nada al respecto, sino que es David el que, es que fíjese que en ese aspecto David era una personalidad un poco curiosa, ¿no? Porque por una parte era una persona que tenía un corazón bien especial para adorar a Dios, pero también era otra persona que, mira, si querés que nos demos a los golpes, pues vení que amarrado no me vas a hallar, pues. Entonces, como que debió ser un poco complicado en ese sentido que existiesen esos dos temperamentos en la misma persona. Entonces, usted ve que quien ocupa esa situación de incircunciso y de esa manera peyorativa para referirse a los filisteos es David. De ahí los demás se habían quedado calladitos, simplemente, bueno, él llegaba, retaba y nadie decía nada, pues. Todos estaban como queriendo decir, a ver quién se anima. Bueno, tan es así que las escrituras mencionan que dice que Goliat estuvo llegando 40 días y en 40 días nadie se había ofrecido a pelear. O sea que todos estaban con aquello de que vamos a ver quién se anima. Entonces, en ese aspecto también vemos de parte de David que existía ese carácter, ¿no? Existía ese celo también de que, bueno, ¿y este quién es para venir a retar a los ejércitos del Dios viviente? Hermano Juan Castro, dígame. Le veo con la mano levantada. Hermano Juan Castro. ¿Cómo se levanta? Amén, amén, pastor, amén. A ver. No, solo para hacer un poco de énfasis a la expresión de la forma en que lo dijo. Ya he peleado con animales, con otros animales, y un animal más también lo voy a vencer. Me gustó bastante, pastor. No, mire, ya que menciona eso, fíjese que yo tengo una expresión a veces, por ejemplo, con aquella gente que es intolerante. Yo tengo la frase esa de he matado peores animales. Entonces, pues sí, por aquí de que a veces hay quienes son ofensivos, ¿no? A veces hay quienes son ofensivos, son groseros, son irrespetuosos. Entonces una de las expresiones que yo tengo es, no, mira, he matado peores animales, como para que, como para que creas que eso me va a asustar. Entonces, bueno, ya aprendí bastante en esta clase, entonces, maestro. Que me gustó en la forma muy fina de decirlo. La verdad es que es bastante buena. Sí. Un animal más no es menos. No, pues sí. Amén, sí. pastor. Y he matado peores y más feos que este. Entonces, le digo, en el caso de David, la verdad que se daba esa situación de cómo convivían esos dos temperamentos, el temperamento del adorador y el temperamento del guerrero en la misma persona. Era definitivamente que debió ser una situación bien para él como persona, bueno, pero también interesante que tenía él ese pasatiempo de la música, ¿no? Que en alguna medida como que le ayudaba a canalizar un poco de todo lo que había en su corazón. Luego fíjese que hay otra situación que es interesante y que tiene que ver con la estrategia. La estrategia tiene que ver con lo siguiente. Ahora sí, hermano Jaime, si nos ayuda por favor con esa cita de 1 Samuel 17:38. Con gusto, pastor. Palabra de Dios dice la estrategia de David. 1 Samuel 17 del 38 al 39.
Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Palabra de Dios. Fíjese de que en este caso, y esto que el hermano Jaime nos acaba de leer, es a veces un buen ejemplo bien interesante del liderazgo, porque a veces en el caso del liderazgo ocurre una cosa, que si por ejemplo, que si nosotros estamos preparando a alguien, a veces queremos que haga las cosas como nosotros las hacemos exactamente, y como que no le damos un poco de espacio precisamente para que la persona pueda innovar. Yo estaba escuchando una explicación de Marcos Witt hablando acerca de ese aspecto, ¿no? Que dice que él tenía uno de sus líderes que dice que le había encargado precisamente que pintaran una oficina. Y viene este fulano y la pintó de un color tan feo, pero de un color tan feo. Bueno, y lo terrible del caso es de que después de que la pinta, cuando llega Marcos, todavía le pregunta, ¿y qué le parece? Y Marcos Witt se queda, primero pensó en un momento, ay, le digo que qué color más espantoso ha elegido para pintar este cuarto. Pero después él la pensó y dijo, te felicito, Les, me gusta cómo lo has hecho. Entonces, digámosle, y él lo explicó esa experiencia precisamente un poco en base a este tema que nosotros estamos viendo. Porque a veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos que la gente haga las cosas exactamente como nosotros hacemos, a veces lo que hacemos es que les cortamos las alas. ¿Por qué? Porque no le damos opción a la creatividad. Entonces, como quiere que haga las cosas como yo lo hago, que lo haga al estilo al que yo lo hago, y cuando tal vez existen maneras mejores de hacer las cosas. Y miren en este caso, por ejemplo, la manera mejor que David encontró. Dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, mientras Saúl le estaba dando un montón de cosas como para querer decir, mira, hazlo con esto, ¿qué es lo que sucede? David pensó una cosa diferente. Lo que necesito son 5 piedras. Son 5 piedras. Una de las razones por las cuales se cree de que fueron 5 piedras es por esto, mire, por esto que está acá. Veamos, quiero ver que nos puede ayudar por acá. Hermano Mario, si nos ayuda con esa cita de 1 de Crónicas 25. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces vea que una de las cosas que tenía Goliat era por lo menos un hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe la opinión de que, por ejemplo, cuando dice la escritura que David salió con 5 piedras, ¿era por qué? Porque era para Goliat, no era tanto porque él pensaba en fallar, sino que era, ¿qué decir? Porque va a salir Goliat y después de que yo lo mate pueden salir los hermanitos. Entonces, una de las cosas por lo menos que va a suceder es de que si alguien más quiere venir a unirse al pleito, pues por lo menos que sepan que yo aquí he venido con la planilla para repartirlo. Yo he venido a dar cuchubal, he venido a dar regalos navideños, así que si alguien más se quiere unir a la fiesta, yo aquí tengo piedras para darle. Entonces, esa es una de las explicaciones sobre por qué llevó las 5 piedras. Otra cosa, aunque es un poco más como simbólico, es el hecho de que en las escrituras el 5 es el número de la gracia, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que hay quienes piensan de que era como una forma de decir de que David confiaba en la gracia de Dios para poder vencer a Goliat. Como quiera que sea, pues llevó las 5 piedras, ya sea que lo agarremos por el lado simbólico o que lo agarremos por el lado literal, pues de que era porque David estaba esperando de que si algún otro de los hermanos de Goliat venía al pleito, pues entonces él lo estaba esperando. Ahora, una situación tiene que ver también con lo siguiente, sobre la onda. Aquí en este caso no confundamos, ¿verdad? Porque más de alguien decía de que David andaba en moto. Y decía que David andaba en moto porque el Señor le dijo, toma tu onda. Entonces decían, pues mire, David andaba en moto. Pero no, la onda a la que se refiere es a esto, mire. Ahí usted alcanza a ver, por ejemplo, de que no era así, por ejemplo, como las ondillas que nosotros usábamos cuando chiquitos, sino que era algo más parecido a eso que usted ve a la derecha, mire.
lo que sucedía era de que un lado de la, digamos, un lado de la cuerda iba en la muñeca y el otro solo iba agarrado. Entonces lo que hacían era que le daban vueltas para que agarrara fuerza. Y ya cuando tenía la suficiente fuerza, entonces lo que venía era que lo soltaban y le digo, podía salir un disparo, pero tremendo. Tan es así de que fíjese que en la época de los jueces, se daba esta situación, mire, sobre, por ejemplo, sobre qué pasaba con los que tiraban con ondas. Hermano Magdaleno, ¿será que nos lee esa cita de Jueces 20:16? Jueces 20:16. Hola. Hola, hola. Bueno. Hermano Jan, si la lee, por favor. Sí, pastor. Ah, ok, disculpe. 20:16. Así, la cita que está en pantalla. Ahorita vamos. Amén. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Imagínense todas estas gentes que habían de la tribu de Benjamín en la época de los jueces. Bueno, la primera era que eran zurdos. Y dice que tenían una puntería tal de que tiraban una piedra con una honda, así como esa que usted ve en pantalla, a un cabello y no erraban. O sea, tenían una puntería, pero de aquellas así, quirúrgica, ¿va? Quirúrgica, aquella de que no te movas, que te voy a quitar esa mosca que se te ha parado en la nariz, ¿va? Pero no te movas. Entonces se da esa situación de precisamente de cómo era ese tipo de arma. Ahora, fíjese que hay una situación respecto de la onda. En este video que usted va a ver, se va a dar cuenta qué tan efectiva era la onda como arma de guerra. Así que ponga atención y después de que vea, el video dura 20 y algo minutos, pero nosotros solo vamos a ver como 2 o 3 nada más, porque está más que todo lo que es la explicación de la onda. Así que para que ponga atención y vea cómo. Gran rey. ¿Una onda de pastor? Así es, majestad. Al arquero su arco, al pastor su onda. De acuerdo a la Biblia, Goliat vestía una armadura de malla egea que pesaba 60 kilos, un escudo de mano capaz de desviar dardos y lanzas, un pesado casco y protectores en las piernas, una pequeña onda de cuero y una piedra pequeña contra un adversario como Goliat pone a prueba hasta la fe más fuerte. A primera vista, una sencilla onda parecería un arma demasiado pobre para batirse en un duelo a muerte, pero hay sólidas opiniones contrarias. Existen informes de honderos que lanzan piedras con suficiente fuerza para despedazar cascos, armaduras y hasta escudos. Se registra que incluso la antigua tribu de Benjamín tenía un ejército completo de honderos que podían acertar a un blanco hasta más allá de 60 metros con letal puntería. La idea de que David usara una honda y una piedra para matar a un soldado profesional vestido con su armadura es tan ridícula como derribar a un elefante con un rifle de balín. En el mundo árabe hoy, particularmente entre los palestinos, todavía se utiliza la honda. Los ejércitos griegos y romanos también tenían sus mortíferos honderos. Francotiradores de honda integraron una gran parte del ejército de Aníbal en el año 218 a.C. Pero, ¿es la honda un arma mortal? Hasta la Guerra Civil Española, en 1936, se usaban hondas con resultados mortales. ¿Cuán precisas y fatales son las ondas? Acudimos a Stacy Groskop para averiguarlo. Él presenta exhibiciones de armas y es especializado en arquería, cerbatanas, rifles, hachas, cuchillos y por supuesto la honda. Esta honda hecha de una bolsita de cuero y 2 tiras es una réplica de la utilizada por David. Como municiones voy a usar bolas de plomo y piedras de tamaño de una canica. David usó piedras lisas en su pelea con Goliat. En tiempos antiguos se usaban estos proyectiles de honda en el combate militar y para cacería. El blanco es una pequeña tabla de pino a unos 12 metros de distancia. Como pueden ver, la antigua honda era muy eficaz. En las manos de un experto como David, esta honda era ciertamente un arma muy mortífera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece sobre cómo era que se usaba la honda y qué fue lo que David llevó para pelear contra Goliat? ¿Alguna opinión? Hola. Sí, pastor. Dígame. Dice que
yo vivo en el campo. Sí. Y cuando era niño teníamos la oportunidad de usar estas cosas, solo que creo que diferente. No así, no así como aparece en el video. ¿Cómo no? Digo diferente que nosotros lo usamos para jugar. ¿Verdad? No, no era un arma, sino para jugar. Y ya cuando tenía alrededor de unos 14 años, yo estimo ahora que se podía tirar alrededor de unos 40 metros. Y sí tiene una potencia bastante fuerte. Solo que como no es práctica como arma, simple diversión. Sí. Hoy ya de adulto tuve una experiencia hace un par de años. Quise intentar de nuevo y fue como un accidente. Casi le pego a mi hija. Entonces, sí es un arma prácticamente, pero nosotros antes jugábamos con eso. Pero sí, alrededor de unos 40 metros avanza. Sí, sí. Hermano Jan, dígame, lo veo con la mano levantada. Sí, maestro. Bueno, digamos la enseñanza que podemos, o un análisis así rápido, ¿verdad? Es decir, que el propósito que tenía en sí Dios desde quizás pequeño, porque no sé si dar mi punto de vista, y si es así, si me equivoco me corrige, que desde pequeño David fueron de estos zurdos que estaban especializados o quizás entrenados para tirar con onda. Entonces, todo lleva, quizás lo veo desde este punto de vista, todo lleva una relación al propósito, pues, ¿verdad? No es que David de alguna manera solo no, agarró la onda y la agarró, era alguien entrenado, experto en el área de que le correspondía por ser quizás, por ser zurdo, ¿verdad? Entonces, ese es, creería yo que todo conlleva una formación, ¿verdad? Para cualquier... Es que usted se fija, por ejemplo, que cuando David va a presentarle su hoja de vida a Saúl, ¿qué le dice? Yo ya he peleado con leones y con osos. Seguramente que una de las maneras en las que él los hacía huir era, por ejemplo, con la onda. Que, por ejemplo, si él veía de que si alguno de esos se acercaba, tal vez no era que él se iba a agarrar directamente a pelear con el animal, pero lo que sí podía hacer era, pegarle un ondillazo. ¿Verdad? Eso, y la otra cosa, por ejemplo, que también es muy probable que David hiciese, era de que como ya ve de que las ovejas en ese aspecto, pues media vez coman y todo, pues ellas pasan quietas la mayor parte del tiempo. Entonces como que David tenía que buscar qué hacer mientras las ovejas estaban ya sea dormidas o comiendo alguna cosa así. Así que, y como no andaba celular para meterse a TikTok, lo más seguro era de que se ponía a practicar con la onda, a ver, tal vez ponía algún su palito a ver si le pegaba a la distancia o una cosa así por el estilo. Pues. Entonces, por eso es de que en ese aspecto David no es que fue a inventar, sino que me lo había peleado, le digo. Hermano Mario, dígame, lo veo con la mano levantada. Sí, pastor. Espero no adelantarme, pero siempre he tenido la curiosidad en la forma como cayó Goliat. No sé si lo iba a explicar usted más adelante o... Pero podemos escuchar su versión, no hay ningún problema. No sé qué le llama a usted. Lo que me llama la atención es eso, o sea, pues por lógica se sobreentiende que si le pegan un dillazo a alguien de frente, la persona se va a ir de espalda, no se va a ir hacia adelante como pasó con Goliat. Sí. Fíjese, eso más que todo. Fíjese de que, digamos que no lo tengo así considerado como parte de la explicación, pero fíjese que una de las opiniones está como recuerde de que Goliat venía hacia adelante. O sea, él venía como por decir así, como en carrera, porque la idea en este caso de Goliat, y pensando un poco en estrategia, una de las cosas a las que Goliat estaba apostando era agarrarlo. Lo que él quería era agarrarlo, porque si él sabía que si lo agarraba, era lo que iba a pasar, lo iba a inutilizar. David, por el contrario, utilizó la estrategia, por ejemplo, de cómo pelea el pequeño contra el grande. Cuando el pequeño pelea contra el grande, lo que hace es de que el pequeño se mete, golpea y se vuelve a salir. Porque sabe que el pequeño sabe que si el grande lo agarra, o por la diferencia de peso, ya perdió.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pequeño? El pequeño, lo que sea que vaya a hacer, lo tiene que hacer a la distancia. Si, por ejemplo, si son dos boxeadores, ¿qué es lo que hace? Viene el pequeño, se mete, le pega y se vuelve a salir, ¿verdad? Porque sabe que si se queda ahí adentro, ¿qué es lo que va a suceder? El otro va a venir y lo va a hacer pedazos. Entonces, lo que él tiene que hacer es meterse, pegar y salir otra vez. La idea de la onda era precisamente el hecho de decir, como yo sé que si me le acerco, lo que va a suceder es de que él me va a hacer pedazos, entonces yo lo que tengo que hacer es atontarlo a la distancia. El hecho de que Goliat viniese hacia adelante con la idea de agarrarlo, explica. Pastor, se le silenció el micrófono, creo. Como que él no tiene audio. Estoy hablando y no sé. Sí, se le fue el audio, creo, porque no escucha. No escucha y tiene silencio. Yo ya le escribí al WhatsApp, pero pareciera que no lo ve. No, no, no. No, y gran explicación que nos dio ahorita. Inspirado y nosotros sordos. Puchica, nos perdimos esa explicación. Yo digo que hay que levantarle la mano, quizás. Buena idea. Sí. Sí, nada me había ocurrido, hermano. Hermana Lidia, tal vez usted le puede hacer así por señas que no se le escucha ni nada. Sí, la verdad no se escucha. Ya chateé con él, pero Quizás desde aquí hay que hacerle fiao. Oh. Pastor, ¿nos escucha? No escucha. Hola. A ver qué pasó con mi internet que me volvió a sacar. ¿Me escuchan? Hasta ahorita lo vamos escuchando, un pastor. Nos mensaje en el perdimos chat. su explicación, puchica. ¿Cómo? Solo veíamos ahí cómo estaba de explicar y nos perdimos toda la explicación. Ya, hágame un favor, hermana María Julia, vuélvame a ser anfitrión, que como me sacó. Ya está. Ay, qué lástima, de veras, qué lástima de que este tema ha sido un poco. Lo veíamos tan inspirado hablando, pero tenía enmudecido el micrófono. Vaya, pero voy a repetir la explicación por si acaso se quedó alguna cosa por ahí. Les comentaba la cuestión esa. Ven, quiero ver qué es lo que están viendo ahorita. Ven ahorita la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Entonces les decía de que sobre la pregunta que hacía el hermano Mario, sobre la cuestión esa de que, por ejemplo, de que
qué era lo que sucedía, qué fue lo que hizo David. Con el María Lidia, digo que se ve bien fuerte. Ahí está. Entonces les decía que uno de los problemas que se dio era precisamente de que David no, ¿cómo se llama? Con la onda no mató a Goliat, sino que dice que solo lo atontó, ¿verdad? Ya después dice, cuando él estaba en esa situación así, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces lo que hizo en ese momento fue de que ahí se acercó y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza, pero no lo, ¿cómo se llama? No lo mató con eso, pues. No lo mató con eso. Entonces, sobre la cuestión por qué cayó hacia adelante, era lo que les estaba comentando, de que se da el asunto de que como Goliat venía corriendo hacia adelante, entonces, por el mismo impulso que él traía, y que la piedra no tenía como finalidad matarlo, sino solamente atontarlo para que David lo matara, es por esa razón de que vemos que él cae hacia adelante y no cae hacia atrás, ¿verdad? Y la otra cosa que les comentaba, de que por qué, por ejemplo, por qué se da el asunto de que David eligió el arma de la onda, porque él sabía de que si él se acercaba a una lucha cuerpo a cuerpo con Goliat, llevaba la de perder. Entonces, ¿qué es lo que hace? Precisamente como él sabía que llevaba las de perder, entonces él viene y dice, no, mejor lo que voy a hacer es voy a hacer algo a la distancia. Hermano Jan, díganme. Lo veo con la mano levantada. Sí, solo como para la pauta, maestro, siempre como que se nos ha vendido la imagen de David, un cipote raquítico y todo así, ¿verdad? Alguien, lo vamos a decir, no tan bien, digámoslo, con su estructura de cuerpo no tan desarrollado, ¿verdad? Y ahí esa pauta me da también que cuando levantar la espada de Goliat y cortarle la cabeza no era así nomás, así que era alguien de un cuerpo quizás no muy desarrollado, un cuerpo de joven, digamos, de un niño de 15, 14 años. Pero una cosa así. ¿Sabe qué idea me da a mí David? Que era un cipote de campo. Que recuerde que los cipotes de campo, una de las cosas que tienen es que son delgados, pero son fuertes. Bueno, aquí se da, por ejemplo, de que los guías que llevan a la gente al Ilamatepec, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Lo que tal vez, digámosle así, el común de los mortales se sube en 3 horas y media, ellos suben en 1 hora. Y hay unos vendedores de paletas allá en el Ilamatepec de que suben con la caja de paletas, la venden, bajan y suben con la nueva carga y hacen todo eso en 1 hora. Entonces a mí me da la impresión de que David tal vez no era que era de un cuerpo musculoso, sino que era de esos hipotes fibrados, digámosle así, que era fuerte, que estaba acostumbrado un poco al trabajo duro. Entonces, por esa razón es que se da el hecho de que él dice que él peleaba con leones, él peleaba con osos, pero lo más seguro es de que él no los enfrentaba directamente, sino que lo que hacía era de que los asustaba con la onda, ¿no? Los asustaba con la onda de que si él veía de que un león o un oso se acercaba, le pegaba su pedrada y ya entonces el animal se iba, ¿verdad? Fíjese de que a mí, por ejemplo, a la luz de todo esto, hay veces, por ejemplo, cuando se dice, es que David era un simple pastor de ovejas. Mire, pero para ser un pastor de ovejas como David, yo quisiera hacerlo. Yo quisiera hacerlo. ¿Verdad? Porque dicen, es que David era un simple pastor de ovejas, pero si es un simple pastor de ovejas como David, me apunto, ¿verdad? Porque definitivamente el tipo era otra cosa, era otra cosa. Fíjese de que en este caso, por ejemplo, vea de que cómo se da la situación esa de la victoria, que dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, es lo que le comentaba, ¿no? Que el filisteo venía corriendo hacia adelante. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, o sea que venían corriendo los dos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, en ese lugar que le digo yo que se llama el Triángulo de la Muerte. Y la piedra quedó clavada en la frente.
O sea, de que fue una de escándalo. Fíjese que en el video ese que estábamos viendo, yo cuando estaba preparando el estudio, yo me estaba riendo en una cosa, ¿va? Y usted se fija que el fulano viene y dice, voy a tirar esta canica de plomo, dice, a una distancia de 12 metros, y hay un fulano que está sosteniendo la tabla. ¿Y qué tal si se equivoca y le pega al sujeto? ¿Va? Pero debe que el tipo tiene una puntería de que el otro sostenele en la mano, que a vos no te va a pasar nada, que yo le voy a pegar a la tabla nada más, ¿va? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea que no lo mató con la honda y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dígame, hermano Jan. Es por ello, maestro, que puede existir la posibilidad de que David fue entrenado, digámoslo así, como en una escuela de tiradores, pues, ¿verdad? Porque todo ese tipo de posibilidades y darle exactamente no era tanto así, voy a agarrar el pulso, sino que era, según lo que dice jueces, era parte de ese equipo que tenían los israelitas. Y le voy a comentar otra cosa, misteriosa. Habían dos técnicas para tirar, porque había una técnica en la cual, vaya, porque usted ve que agarraba y hacía un giro con la piedra, ¿va? Había una técnica en la que el giro se hacía a la par del cuerpo, y había otra técnica en la que el tiro se hacía sobre la cabeza como que si fuese un helicóptero. Pero el asunto es de que en ambos casos, como el tiro no sale recto, entonces una de las cosas que la persona tiene que practicar es la compensación esa de la curva que va a hacer precisamente cuando la piedra salga para pegar en el lugar exacto. Dígame, hermano Jan. Hola. Hermano Jan. No, mi comentario fue ese, maestro, de que creo yo que David de alguna manera había sido bien entrenado como en ese tipo de escuela o rubro que tenían los israelitas para todo este tipo de gente que practicaba la onda. Vaya, o por ejemplo, lo que le comentaba el hermano Magdaleno, de que hasta cierto punto como que dice, él es de Guatemala, creo yo. Entonces, que él lo hacía más que todo como una cuestión de juego de juventud, ¿no? Entonces, también, pero puede darse una mezcla, pero tal vez uno de los asuntos interesantes es el hecho de que sí la onda como arma era una cosa de temer, pues estando, y hagamos la salvedad, estando en las manos correctas, porque creo que a cualquiera de nosotros nos agarran así en frío a querer hacer una cosa así, lo más seguro es de que no le pegamos ni a una ceiba, pues, aunque estemos a la par de ella. Así que digamos que podría estar esa situación. Veamos, ¿alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta de todo esto que hemos estado, de todo este repaso que hemos hecho acerca de ese pastor de ovejas, como dicen algunos, de que David era un simple pastorcito? Ya te quisiera ver yo peleando contra Goliat. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto? Veamos. ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, dígame. Amén, sí, pastor. Yo creo que sí es un arma de guerra común. Hicieron el comentario ahí de que era de los de Benjamín, los zurdos. Sí. La verdad que es un arma de guerra común para ellos, ¿verdad? Algo que desde niños, como usted dice, además él era un pastor de campo. Alguien pues que crece en el campo tiene esa cualidad. Así que pienso que sí. Generalmente la gente de campo tiene esa fuerza de que camina a distancia, de que camina en el sol, inclusive en algunos casos que están acostumbrados hasta andar descalzos, pueden andar hasta descalzos sobre el pavimento caliente. Hermano Jaime, dígame, le veo con la mano levantada. Gracias, pastor. Yo tal vez a nivel, como que a manera de resumen también, los planes de Dios son perfectos. Sin duda, pues que la provisión de él fue exponer a David desde pequeño, ¿no? A todas esas circunstancias, a esos peligros. Sin duda, pues desarrolló en él valentía
esto de cómo encaró el reto, ¿verdad? Como usted dice, no yéndose de frente a chocar con la fortaleza del enemigo, sino que buscar sus puntos donde pudiera ser el más efectivo y no irse a entregar de pecho, pues, para que lo mataran, ¿verdad? Claro. También el tema la estrategia que después lució David como militar, de seguro pues fue parte de la formación que tuvo desde pequeño. Y un aspecto creo que es fisiológico en este caso, no sé si se han fijado también cuando están los boxeadores y hay un knockout, por ejemplo, es un movimiento brusco del cerebro, ¿verdad? Que se golpea contra las paredes internas, de seguro cuando fue la pedrada esa, fue casi como un knockout, pero no lo mató, ¿verdad? Sino que solo Imagínese cómo habrá sido que dice que la piedra quedó clavada en la frente. O sea, mínimo le ha de haber roto el cráneo. Mínimo. Hermano Mario, lo veo con la mano levantada. Mario Rogel. Sí, pastor. Nada más como un aporte. Hace un par de meses escuché una predicación donde el pastor exponía el caso de David y de Goliat, pero lo exponía en cuanto al aspecto espiritual y decía que una de las claves para que David obtuviese la victoria en esta batalla fue que él jamás llamó gigante a Goliat. Él no vio lo grande que era su enemigo. Él vio nada más la inmundicia. De hecho, ahí en los pasajes dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él nunca le vio la estatura. Y mencionaba también que una de las claves para que nosotros podamos superar los problemas que se nos avecinan en nuestra vida diaria, en nuestra vida ministerial y todo eso, pues es nunca ver la grandeza o alabar el poder del enemigo, que es en el error en el que muchos caemos, ¿verdad? Correcto. Sino que pues ver qué herramientas tenemos a nuestro alcance y pues por ende también quién es el que nos está respaldando para que podamos salir victoriosos. Y fíjese que hay una cosa que es bien importante, porque vaya, digamos que hemos hablado así acerca de los aspectos físicos de David, la estrategia, pero también veamos una cosa, que una de las situaciones que David le dijo a Goliat, en el nombre de Jehová yo te venceré y te cortaré la cabeza. O sea que él iba claro que la victoria al fin de cuentas iba a estar en Dios. Primero el hermano Milton y después el hermano Jaime Rivas. Veamos. Hola. Sí, a mí, aparte de la estrategia que David ocupó para matar a Goliat, también, si no me equivoco, él cuando fue a conquistar y la parte donde iba a ser llamada Jerusalén, él se la quitó también a los mismos enemigos de ellos. Si no me equivoco, parece que están en los jueces. Ah, no, es que los filisteos, ese pleito es interesante estudiarlo en las escrituras, le diré, ese pleito es largo, ese pleito es largo. Sí, porque él parece que estudió, él parece que analizó, si no me equivoco, analizó que que las mujeres con por qué iban a traer agua a un cierto nacimiento de agua, y David estudió eso, la cerró, se metió por ese túnel y conquistó. Bien, bien interesante la estrategia que él ocupó. O sea, Y fíjese, no me acuerdo la historia de esa, pero sí es bien interesante todo lo que David, como estratega militar, nos da una gran lección de lo sencillo. Él, o sea, la poca habilidad que él tenía y lo echaba a andar, era una bomba atómica ese hombre. ajá, pero y fíjese que qué interesante que usted mencione eso. Qué interesante que usted mencione eso, porque a veces la gente se pone en la cuestión esa de, mire, no tengo los recursos, cuando a veces con lo que se está a la mano, muchas veces se puede hacer muchísimo si se pone en las manos de Dios, que es el asunto importante. Hermano Jaime Rivas, dígame. Al igual que el hermano Mario que comentó, yo también hace tiempo escuché una prédica y lo que enfatizaba asemejaba, por decirlo así, que el pecado estaba simbolizado por Goliat. Y bueno, cuando digamos nosotros
nos toca enfrentar el pecado, tenemos que ser radicales, o sea, no lo podemos dejar vivo. O sea, David lo que hizo, lo noqueó y lo remató, ¿verdad? Ya cuando estaba en el suelo. Muy similar también a lo que le pasó a Samuel. Creo que a él le tocó despedazar fue Sí, al rey de Amalek. Sí. Es eso, pues, que digamos, cuando nosotros estamos lidiando contra el pecado, no podemos andar con paños tibios, porque si queda vivo eso, va a tomar fuerza y vamos a perder, ¿verdad? Cuando tenemos la victoria en la mano, es de ser radicales, ¿verdad? Matar el pecado a la primera oportunidad. Y fíjese que tal vez una de las cosas que es interesante para terminar, después de que David mató a Goliat, como que quedó el deporte, aquello de que si David pudo, nosotros podemos también. Por eso es de que usted ve en 2 de Samuel, que cuando se hace el listado de los valientes de David, alguna de las cosas porque ellos los ingresaron a ese grupo de los valientes era porque habían matado gigantes. Y se dio el caso inclusive más adelante que ya cuando David estaba viejito, un gigante casi lo mata. Y entonces los soldados le dijeron, no, ya no salgas a pelear, le dijo. Se va a apagar la lámpara de Israel. O sea que, mira, ya nos enseñaste a nosotros cómo matarlos. Deja que lo hagamos nosotros. Deja que lo hagamos nosotros. Vos ya hiciste tu parte, nos enseñaste que sí se podía. Y ahora que vos nos has enseñado que sí se podía, hoy deja que nosotros lo hagamos. ¿Verdad? Porque si no, luego se va a apagar la lámpara de Israel. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Bueno, creo de que creo que este nuevo punto de vista va a dejarnos algunas cuestiones importantes sobre muchas cosas. Y déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana es mire, ve la sabiduría de Salomón. Pero fíjese que tal vez nos vamos a enfocar tal vez no tanto en la petición, sino cuando dice la Biblia de que Dios lo hizo sabio, ¿en qué sentido lo hizo? Porque una de las cosas que vamos a ver la próxima semana es el hecho de que hay cuatro aspectos que incluyen la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Entonces, esa parte la vamos a ver la próxima semana. Así que por ahora, pues no nos queda más que agradecerles, pues, de que nos hayan acompañado. Esperemos a ver si no ha habido mayores problemas con el video, tal vez lo podemos poner juntos y lo vamos a subir. Así que vamos a orar para poder terminar. Les voy a pedir que inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la bendición que nos has dado de poder estar reunidos en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que se unió y que tuvo la paciencia de estar conectado aún a pesar de los problemas de transmisión. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces no me queda